Buenas tardes, nuevamente. Muchas gracias por estar aquí tan diligentemente. Se ve que estas clases sí les llaman la atención, ¿no? Estas sí no quisieron hacerse la volar. Está bien, está bien. Bueno, nada más como mención antes, igual para los que se incorporan, si no estuvieron ayer, les recuerdo que con toda confianza nos pueden interrumpir, pueden hacer comentarios, al contrario no nos preocupa esa parte, nos ocupa que se resuelvan las dudas, que se quede los temas, que sea lo más claro posible para todos. Y bueno, haciendo este punto, de ayer quedado alguna duda, comentario, sugerencia que quisieran hacer, hablen ahora o callen para siempre. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Bueno, me quedó esa inquietud de los aplanados que tenían antes los inmuebles, ¿no? De aquí del centro histórico. Que yo sepa, actualmente se restauran y se les aplica hidrofugante. ¿Esto funciona? Bueno, ¿de alguna manera les protege? Bueno, digamos que aquí la cuestión está en que hay dos tipos de nociones. Hacerlo totalmente tradicional y hacerlo de una manera más híbrida entre materiales tradicionales y algunos aditamentos contemporáneos. La cuestión está en que esta última, aplicarlo es volver a hacer este mismo caso de trabajos empíricos, es aplicarlo y esperar a ver qué pasa. Entonces no hay hacer probetas. De pronto pueden decir, no, sí, yo lo dejé 2 semanas y funcionó perfecto, pero en condiciones de laboratorio, de cierta manera. Se tendrían que probar directamente en cada sitio, y aún así no sería concluyente para decir, sí, hay que aplicarlo en todos los casos. En contraposición, la parte tradicional es como, dijéramos, como hacer pozole. Cada familia en cada región va a tener su manera de hacerlo. Que si yo le pongo baba de nopal, que si yo le pongo arena de río, que si yo le pongo arena de tezote, van a variar en todas estas partes. A título muy personal, yo me voy siempre más por el tema de, pues, sabemos cómo era, podemos sacar muestras para saber cómo era, respetemos y quedémonos ahí. Porque empezarle a mover de más, no sabemos qué nos puede acarrear. Tendríamos que tener la muestra específica de este sitio y estarla monitoreando durante casi décadas para ver qué tan efectivo sí sea, y aún así, de todos modos, los materiales tradicionales prueban el hecho de que aplicarlos pues, ya tienen una garantía de cierta manera de su trabajo. Por eso ahí, en lo personal, yo iría más como en la parte pues tradicional, pero cada caso va a marcar sus propias características. Ahí sí dependerá de cada sitio, sus condiciones, sobre todo de las condiciones en donde se inscriba estos inmuebles. Okay. Sí, está bien. ¿No? Gracias. ¿No? ¿De qué? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal vez lo que te voy a preguntar es propiamente de este día, pero bueno, está enlazado con lo de ayer. Claro. En la parada del Metrobús 20 de noviembre, 3 cuadras para la izquierda, bueno, hay varios edificios, como sabemos, pero hay un estacionamiento, ¿okay? Justo en medio, justo casi enfrente de la parada. Entonces estábamos revisando los edificios, cuáles son los que habían tenido intervención más reciente, ¿no? Ya saben, ahora sí ya somos bien, bien buenos para observar los edificios. Y veíamos ese contrastado con los que están uno antes y uno después. Y nos preguntábamos, mi esposa y yo nos preguntábamos cómo es que tenía una entrada para estacionamiento tan grande y una salida también tan grande.
Entonces, tratando de ver la estructura sobre la que se sostenía el edificio, pues estábamos buscando columnas y no las encontrábamos, al menos no como eran evidentes en los edificios de al lado. Ya después nos dimos cuenta pues que lo único que rescataron fue la fachada y el resto lo volvieron a construir porque ya después encontramos dónde estaban las columnas. Supongo que hablaremos un poquito de esto, ¿tendrá que ver con los sistemas de construcción? Es que sí y un poquito no, porque esa parte es una resolución que se hizo también muy en la época y es algo que de pronto todavía sigue existiendo, que es algo que sigue siendo de tensión, de discusión teórica y técnica. Es el llamado, el concepto del fachadismo, a mí la parte institucional comenta de que tenemos que mantener una imagen general, entonces eso lo puedo interpretar como déjalo a fachada y lo detrás no importa. La bronca está en que también ahí es como yo quito esto pero le pongo una muleta. ¿Cuál garantía tengo de que eso vaya a sostener bien todo la fachada? Y también de cierta manera pues involucra esto. Ya lo que era ese edificio en cierta manera ya no es porque ya no hay ni los espacios para saber qué es o qué era o cómo funcionaba. Ahí entra una dinámica importante que pues se puede discutir largo y tendido, pero en este caso ahorita nada más nos vamos a cernir como a los sistemas y cómo conservarlos los que existen. Este proceso de integración de obra nueva dentro de ese como envolvente es un tema como más aparte, porque tendría que discutirse bastante y es bastante escabroso, porque sí pone en conflicto esto existe el patrimonio y sí hay que conservarlo, pero también no podemos detenernos en el tiempo y en la demanda social y demás, pero también en esto involucran otros factores que están impulsando mucho y generan otro tipo de tensiones y otro tipo de circunstancias, como sobre todo la especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y aparte no es un tema nuevo, o sea, eso siempre ha formado parte de la historia de la humanidad, el estarse superponiendo en etapas, en cambiar ese tipo de usos, pero sí lo podemos discutir aparte, sí. Bueno, ¿no? ¿De qué? Entonces, ya para entrar de lleno, vamos a entrar otra vez al lenguaje. ¿Qué es un sistema? ¿Alguien que quiera compartirnos una definición de qué es un sistema? Podría ser los materiales que se van a utilizar para el lugar, Ajá. la zona, el clima, etcétera. Más o menos va por ahí, pero ahorita vamos a irle como de lo general a lo particular. ¿Qué sistemas conocen que se llaman? ¿Cómo se llaman los ingenieros que saben que, bueno, a los ingenieros que se les llega a decir, oye, tú sabes arreglar computadoras, ¿verdad? Porque eres ingeniero en Sistemas. ¿Y qué les dice el ingeniero en sistemas? Que o sea, sí sé arreglarlas, pero no me dedico a arreglar computadoras, ¿no? ¿Pero qué es un sistema? Un conjunto de pasos que deben de llevar. Ajá, un conjunto de pasos para lograr algo, pero algo más abstracto, dijérase, ¿cómo se traduce un motor? ¿Cómo se le puede llamar también? Es un sistema Industrial o de un sistema mecánico. ¿Qué otro sistema mecánico conocen? ¿Cómo funciona un reloj? Con engranes, manecillas. Para que yo pueda leer la hora, primero, ¿qué tiene que pasar? Para el minutero, y para que marque los minutos y para que marque la hora, ¿qué necesito que pase? Los segundos. Entonces, el sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr una función, para resolver una actividad. ¿Sí? Proyectar No, es actuar. No lo proyecta,
Es la pieza A toca a la pieza B y giran para mover a la pieza C, y la pieza C me da lo que busco. Es como esto de las máquinas de dulce. Yo, para sacar el dulce de adentro de la máquina, ¿qué me pide? Una moneda. La moneda, y es una serie de pasos, ¿no? Yo tengo que tener la moneda que quiere. ¿Y dónde va la moneda? En una ranurita. Y luego ya puse la moneda en la ranura. Le digo, ya está el dinero. ¿Y mi chicle? No, me dice, no, gire la perilla, pasa la moneda dice, ok, ya toca algo y se cae la escotillita y sale mi chicle y yo muy feliz y contento con mi chicle, ¿no? Eso también es un sistema. ¿Y estos qué son? También son sistemas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sistema óseo muscular. Sistema óseo, sistema muscular, y el último, esa es una trampa. Es el sistema dérmico. O sea, toda la piel es un gran órgano que va a recubrir todo eso. Si se dan cuenta, al final de todo, sí tenemos que tener a fuerzas los tres, bueno, y otras cosas más, pero a fuerzas los tres, para que el cuerpo humano sea cuerpo humano, funcione, ¿no? Si tuviéramos solo los huesos y la pura piel, ¿cómo seríamos? Seríamos como literalmente un costal de huesos, como tal. Pero si tuviéramos piel y músculos, pero no huesos, seríamos como una plastilina ahí. Ajá. En vez de caminar, reptaríamos, porque ya aventamos veneno con. Yo opino que. No, ¿sí? En mi humilde opinión, dirían. No, o sea, al final de cuentas, todos esos elementos tienen una función. ¿Cuál es la función de los huesos? La estructura. ¿Y los músculos? Complejiza los movimientos, ¿no? Y la piel, ¿qué hace al final la piel? La cubre, le da estética. Que ver a alguien así en puro músculo no es exactamente práctico, ¿sí? Entonces, o sea, vean que hay muchos de estos factores y todos esos que creen que se pueda también parecer a todo eso, a un edificio. ¿Qué serían los huesos de un edificio? Los sistemas estructurales, pero sería como más como en el trazo, en lo geométrico, en lo un poco intangible, porque ya más bien los músculos serían los materiales que lo conforman, ¿no? La piedra, la arcilla, la cal y demás, y lo que hablábamos ayer. Pero todo eso, ¿qué falta? La piel. Un edificio, pues digo, a expensas de la arquitectura contemporánea, normalmente todos tenían aplanados, por lo mismo, porque saben que ese mismo sistema requiere de una defensa externa. Entonces, esto nos lleva a la siguiente lámina, que es un poco truculenta, pero aquí es justo un punto bien interesante. El material base, que estamos hablando en este caso de piedra, ladrillo, tezontle, recinto, lo que ustedes quieran, tiene ciertas características, nos va a permitir hacer ciertas formas. Que si quiero que mi muro sea recto, que si quiero que el muro sea cuadrado, que curvo, que si va para arriba, que si va para abajo, eso, el mismo material va a tener sus virtudes para permitir que eso suceda, pero también nos puede decir, no, yo no puedo, o sea, con ladrillos yo no puedo hacer un voladizo de 10 metros, no lo puedo dejar volando así de manera libre. Si acaso al primer metro ya se está pandeando y se va, y eso le dan un mes y se cae. Eso también nos lleva a este otro punto. ¿Con qué lo vamos a unir? ¿Con arcilla, con cal, con cemento?
con baba de perico, lo que gusten. Y eso también nos va a llevar a un punto también que nos conduce a la función. Si yo puedo hacer un cuarto que tenga unas dimensiones tales, pues puedo hacer ahí muchísimas cosas. Puedo hacer un espacio para la cocina, un espacio para dormir, puedo hacer un espacio para el culto también. Esas son las particularidades que nos llevan siempre en este punto. O sea, los edificios no son así nada más porque alguien dijo tienen que ser así. También el mismo edificio tiene sus limitaciones, pero eso no excluye el hecho de que sean así toda la vida, sino que también hay que recordar que muchos de los edificios que hoy vemos como patrimonio no iniciaron de esa manera. Han ido y evolucionaron hasta cierto punto, sobre todo que empezamos a tener ya la concepción de nombrar el tema de patrimonio. El concepto de patrimonio no existía hasta el siglo XIX. No es una noción que de pronto le teníamos nombre. Sí le entendíamos, pero desde otra manera. Pero, no obstante, ahí es donde entra ese punto. Catedral tiene sus antecedentes desde el siglo XVI, pero la catedral que vemos hoy en día no es la del siglo XVI. El concepto como tal, ahí está. El nombre empezó desde ese entonces. Es una parte de tensiones, por eso es de pronto como complejo caer en puntos como muy genéricos, porque cada caso siempre va a requerir sus propias características. Pero algo que no se escapa de ello es la física. Ahora sí, yo cedo a esta parte. Pues como acaba de mencionar el maestro Francisco, pues sí, acuérdense que la arquitectura surge de la necesidad y hay distintos niveles o tipos de necesidades. Y ya tengo la necesidad y ya sé que necesito un espacio que me funcione como ese medio para poder resolver la necesidad. Y ya sé que vivo en cierto lugar y ya sé que ese lugar dispone de ciertos materiales y ya tengo un cúmulo de conocimientos, que es lo que vimos ayer, ¿no? Ahora, de lo que me tengo que garantizar es que al momento en que yo levante los muros y ponga el techo, esos muros y ese techo no se me caigan en la primera noche que pase adentro, ¿verdad? Y de hecho, ese concepto de firmeza está manejado en el mundo occidental desde tiempos de Vitruvio. ¿Han escuchado de los principios vitruvianos? ¿Sí? ¿Alguien por acá? Que no haya estudiado arquitectura. Bueno, Vitruvio fue un arquitecto romano del siglo I a.C. y él dejó por escrito que la arquitectura tiene que descansar sobre tres principios, se conjuga de tres principios. Un principio que en latín es venustas, utilitas y el tercero que es firmitas. Venustas, ¿saben qué es? ¿O cuál es ese principio? La belleza. El de utilitas, la función y la utilidad, ¿no? Y el firmitas, ¿a qué les suena firmitas? Es la firmeza, exactamente. ¿De qué sirve que mi edificio tenga una serie de cualidades y valores artísticos, funcionales, si se va a caer al primer temblorcillo, en la primera lluvia que haya, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos empezamos a preguntar, ¿y por qué puede caerse un edificio? Y así como en palabras muy generales, podemos hablar como de dos esferas, ¿no? Una esfera que tiene que ver intrínseca al edificio y una esfera que tiene que ser extrínseca al edificio, ¿no? O sea, factores externos al edificio, pero también hay factores internos en el edificio que pueden provocar que el edificio eventualmente caiga, ¿no? De los intrínsecos, ahorita vamos a hablar con los sistemas constructivos, pero de los extrínsecos se refiere a esas interacciones que tiene el edificio, porque acuérdense que el edificio no existe aislado del mundo, ¿verdad? El edificio es un componente de un sistema mucho más grande, ¿no? Ese sistema más grande lo podemos llamar la ciudad, lo podemos llamar el valle en el que está inscrita esa ciudad, lo podemos llamar inclusive el mundo, ¿no? Porque claro que hay ejemplos de edificios que modifican
cómo se entiende el mundo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los externos, esos factores exteriores al edificio, queramos o no, sí o sí, van a interactuar con él. Tenemos que hacer que entonces, pues que el edificio sea resistente para asimilar a esas interacciones, ¿verdad? Y ahí es donde yo les hago entonces la pregunta: ¿qué factores externos hay al edificio, pero que pueden estar adentro de él, que implican interacciones de fuerza, ¿no? O que el edificio tenga que soportarlo eventualmente? ¿Qué se les ocurre ahí que puede haber? ¿Qué necesita soportar un edificio para que no se caiga? El clima. El clima, ¿qué cosas del clima? Lluvia. La lluvia, ¿no? Aire. El aire, el viento, la lluvia, el sol, también los cambios de temperatura. ¿Qué más? Los temblores, el frío, las contracciones por el frío. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas cosas que el edificio tiene que resistir. Los humanos, básicamente. Los humanos, nosotros también representamos ¿qué? Peso, ¿no? Para este edificio. ¿Qué más hay? Mobiliario. El mobiliario. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que impide que estemos flotando? Gravedad. La gravedad. ¿Y eso me lleva a qué? O sea, puede el edificio no haber lluvia, puede no haber humanos, puede no haber mobiliario, puede estar vacío el edificio. ¿Qué más necesita cargar? Su propio peso. Su propio peso. Exactamente. Y esos principios, de todo esto que tiene que cargar el edificio, existe pues desde toda la historia de la arquitectura, porque como bien mencionó el maestro Francisco, es cosa de la física, no nos podemos escapar a ella. Y así dijeron humanos y mobiliario. A eso en términos técnicos les llamamos cargas vivas. ¿Por qué vivas? Pues porque se están moviendo, no es siempre fijo. Ahorita aquí vemos 30 o 40 personas, mañana a lo mejor hay 10 nada más y pasado mañana puede haber más de 100, ¿no? Son vivas, están en constante movimiento. La carga que produce el edificio, como es fija, entre comillas, la podemos llamar que muerta, ¿no? No se mueve, es invariable. Y a esas cargas que vienen no sabemos cuándo, como los temblores o la lluvia, que se puede más o menos predecir, pero que no es continua, ¿cómo la podemos llamar? La llamamos, son circunstanciales, ¿no? Pasan de vez en cuando, no siempre, pero cuando pasan el edificio tiene que ser capaz de resistirlas, ¿no? Porque si no, pues olvídense. Y aquí esto nos lleva a este punto. Ok, nosotros somos materia, ¿no? Y ya hablamos ayer de que la materia forzosamente siempre está en medio de procesos. ¿Con qué? ¿Con qué otro concepto? Ayer lo vimos, materia y energía, ¿no? Y materia y energía, ¿qué son? Según el famoso científico del siglo XX, Alberto Una Piedra, o Albert Einstein, materia y energía es fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan de esa formulita? F igual a mc. Bueno, nosotros y todos los elementos que están alrededor del edificio interactuamos con él a través de fuerzas, en el plano físico, ¿no? En el plano tangible. Y existen tres fuerzas que son las que actúan sobre esa materia o sobre los materiales o sobre nosotros mismos, y son esas que ustedes tienen ahí. El de compresión pues es muy fácil de entender, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a tratar de reducir el volumen de la materia, ¿no? La vamos a comprimir, la vamos a tratar de hacer más chica. Y fíjense ahí que es bien curioso porque hay un material que es buenísimo para resistir esos esfuerzos de compresión, que por más que ustedes la aprieten, no van a poder achicarla, ¿no? Va a ser mínimo, va a ser muy resistente a aplastarla. ¿Qué material es ese? La piedra. La piedra es tanto natural como artificial. La piedra es excelente para hacer así que compresa o comprimida, no sé cuál es el término. Comprimida. Por eso la usamos ¿dónde? Pues en los muros, ¿no? Porque los muros están siendo comprimidos por el peso de los muros que hay arriba, por el peso de los techos, y como la piedra es muy buena para eso, pues vamos a usar la piedra, ¿no? Ahora tenemos otro esfuerzo a un lado, que es también muy común, que es el esfuerzo de tracción o tensión, que es todo lo contrario al primero, ¿no? O sea, vamos a intentar
intentar que estirar esa materia para romperla por el centro. Eso lo estamos pensando. Pero ¿qué creen? Pues que la piedra no es tan buena para resistir ese esfuerzo, ¿no? ¿Ustedes sabían que al concreto también se le nombra como una piedra artificial? ¿Y por qué se le pone varilla al concreto? Exactamente, para resistir la tensión, que es justamente el diagrama que tenemos acá, ¿no? Eso es una viga, lo que ustedes ven del lado izquierdo, ¿no? Que se está pandeando o se está flechando. El concreto, como es una piedra, es muy bueno para comprimirse, ¿no? Entonces, en la cara de arriba, en la parte de arriba, esto se va a comprimir, se va a juntar, pero como es muy bueno no se rompe. ¿Qué le pasa en la parte de abajo? Se tensa, ¿no? Se tensa y como el concreto es muy malo para eso, ¿qué le pasa? Se truena. ¿Cuál es la técnica constructiva hoy? Pues tenemos que reforzar en ambos lechos, tanto abajo como arriba, el concreto con acero. ¿Por qué con acero? Porque el acero sí es muy bueno para ¿qué? Para la tensión. Para tensarse, ¿no? Por eso es que las losas las tenemos que armar así, varilla por abajo y también varilla por arriba en ciertas partes. Porque donde el concreto se tensa, sí va a tronar. Y a la piedra le pasa exactamente lo mismo. Nada más que en los sistemas tradicionales como mampostería, pues no, por así que no podemos poner varillas, ¿no? Tenemos que asegurar que el sistema va a funcionar a compresión, ¿no? Para que cuando surjan estos efectos lo resistan. Porque la piedra sí resiste tensión, pero resiste muy poquito. Tan poquito que se truena, ¿no? Tienen la imagen aquí en sus cabezas de Partenón, ¿no? En Grecia. El claro que hay entre columnas es muy poquito, ¿no? Es como de 3 metros o menos. ¿Por qué? Porque las traves, los dinteles, están hechos de piedra. Entonces tengo que reducir claro para que haya poquito esfuerzo de ¿qué? De tensión y que la piedra sea capaz de resistirlo y me aguante, ¿no? No es como ahora que hacemos edificios de claros enormes, porque sabemos que tenemos el acero que nos va a ayudar. Y lo mismo le pasa a los edificios cuando se presentan estos momentos que les llamamos de torsión, que los vemos como que en qué situaciones. Porque esto es gravitacional, ¿no? Es lo que la misma gravedad empuja hacia el suelo, pero eso, ¿de dónde vienen las fuerzas laterales en un edificio? Bueno, de los sismos, ¿de qué más? Del viento. De los edificios laterales. De los edificios aledaños cuando hay sismos también, ¿no? Exactamente. Todo esto representan empujes, ¿no? Ellos son empujes, es de lado. Y si esto es una columna, un muro o lo que sea de piedra, pues ¿qué va a pasar? Que esto se curva para allá, ¿verdad? Y entonces esto al curvarse, esto se tensa y esto se comprime. ¿Y qué le va a pasar aquí? Se revienta, exactamente. Y en el caso de los acueductos, ¿pero qué? Los acueductos están sometidos exactamente a estos mismos esfuerzos, al esfuerzo de torsión, al esfuerzo de fricción. Nada más que ahí hay algo muy interesante, porque por ejemplo en los acueductos de Querétaro, si lo conocen, a diferencia del que tenemos aquí en Naucalpan de los Remedios, en Querétaro los acueductos tienen contrafuertes que van desde la parte más alta hasta la base. No solamente es el arco plano, sino que tiene contrafuertes que le dan estabilidad ¿qué? Lateral. Porque sí, el acueducto lo pueden ver ustedes como un plano, es muy largo, pero es muy ¿qué? Muy angosto. Entonces, si yo lo empujo por el lado largo, pues se voltea fácil. ¿Cómo le hago para que no se voltee? Pues le tengo que poner ese refuerzo que funcione en el lado largo, que son los contrafuertes. Y así funcionan en general todos los contrafuertes. Por eso, mientras más alto es un acueducto de arcos, es que van a ver que tiene contrafuertes más robustos. Y no solo el acueducto, sino cualquier muro, porque cualquier muro está sometido a que en algún momento llegue un sismo o llegue cualquier cosa y lo volteen. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de esos contrafuertes. No sé si hay alguna duda hasta ahorita, está medio técnico el tema, pero creo que es más o menos fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, y esto nos lleva
a que aunque estos nombres que aquí vemos son nombres del siglo XIX, que es cuando se empieza a desarrollar esa ciencia en la mecánica de los materiales, esto siempre ha ocurrido, o sea, estos esfuerzos siempre han existido, ¿no? Que tienen nombre recientemente es otro tema, pero son fenómenos invariables de la naturaleza, ¿no? Y que todos los edificios han tenido pues que ¿cómo se dice? Superar, que han tenido que resolver, no importa el tipo de edificio, ¿no? Y aquí le voy a ceder la palabra a Francisco para que nos empiece a hablar de eso precisamente. Sí, bueno, todo esto de esta parte de la física, esta parte pues técnica, no lo podemos entender si no lo vemos puesto en práctica. Como vamos a poder ir viendo, hay puntos de la historia misma de la humanidad. ¿Qué es esto? O sea, volvemos a lo mismo, no había cálculos, no había memorias, las matemáticas como tal no eran lo que conocemos hoy en día. O sea, esto era prueba y error. Eran ensayos que poco a poco iban llevando a nuevas vertientes, a nuevos límites. Incluso eso mismo, el sitio, los beneficios y las limitaciones del propio sitio, pues implicaron esto, buscar esa creatividad humana para poder resolverlo. O sea, ¿cómo construyen en el desierto? Si solo hay arena y tierra, hacemos adobe. Entonces hay que aprovechar los recursos, pero también estos recursos, volvemos a lo mismo, van a tener ciertas capacidades, pero la misma geometría es la que también nos va a dar otra vertiente bien importante, porque por eso estamos hablando de épocas prácticamente de la edad de piedra, y ya para las primeras sociedades complejas que estaríamos hablando de pues Mesopotamia, de estas zonas, ya incluso existía el arco. Y eso ya era un gran beneficio y era un gran avance, porque ya era librar unas áreas extremadamente largas para cualquier tipo de uso. Estas son unas bodegas, estas eran unas bodegas de Ramsés, si mal no recuerdo. Entonces, pero eso no nada más en el tema de lo funcional, sino que también en lo que comentábamos ayer, también para establecer y dar fundamento a todo lo que va a ser el orden que va a regir a estas sociedades. Por eso de pronto también empiezan a tomar mayor presencia y hasta un poco más en estos valores estéticos, hablando de las representaciones simbólicas, iconográficas, entre otras, pues para establecer justo quién es el líder, quiénes son los dioses a los que nos debemos, incluso en qué lugar estamos habitando. De eso es donde nace esta idea desde la parte de la arquitectura, pero ya después pasamos ya a otro punto bien importante. Ya no nada más es que ya logramos establecer espacios para las diferentes necesidades más básicas. Ahora podemos irnos supeditando y mejorando los discursos, van cambiando las formas de cómo resolver cada cosa. Incluso ya le empezamos a agregar de símbolos a las cosas. Cuando hablamos de construcciones de mármol, por ejemplo, aquí en el caso del Partenón, ¿qué se dice cuando una construcción está hecha en mármol? ¿No? Es lo más fino, es lo más elegante, es lo más, pues prístino, ¿no? Casi precioso. Pero aquí es donde entran varias otras cosas. Para construir el Partenón se usó mármol, pero no por una cuestión simbólica, sino por una cuestión también económica y de resolución. El mármol que se utiliza en la construcción está relativamente cerca de ahí la cantera, porque ahí sí, para el pensamiento de aquel entonces, el mármol solo se podía ocupar y solo se ocupaba para la escultura, no para construir edificios. Pero vean que cada vez más empezamos ya incluso a reconfigurar esta idea de ya no hacer los edificios
de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera. Lo que es el Panteón de Agripa es esto, es volver a este punto de dominar incluso con esta facilidad cómo se mueve el sol para poder generar una sensación en el espacio. O lo que ya sería en su momento también el trabajo que se hace en la España, en la España mozárabe, ya con el uso de las mezquitas. También el simbolismo que tiene detrás cada religión va a impactar directamente en su forma de concebir la arquitectura, porque es parte del discurso de cómo se vive y cómo se entiende la mística, la divinidad, lo sagrado, entre otros aspectos. Y también su contraparte occidental, pues, con las catedrales góticas. Ahí, ¿qué es lo que impera ya en este punto? La luz, la sombra, tocar esto tan inefable que es prácticamente místico. El ver cómo se ilumina un espacio, cómo hay este juego de luces y sombras, eso sigue también siendo parte de un simbolismo que acompaña siempre al discurso. Y pues todas esas son superaciones de pronto, porque ya también las propias mezquitas tenían sus limitaciones, las propias catedrales góticas tenían también sus propias limitaciones. Hacer una bóveda de nervios es una cosa muy compleja, que igual no es cuestión de matemáticas, es cuestión de geometría, de un trabajo que se llama estereotomía, que es el trazo y corte de piedra, pero es tan preciso que no ocupa cementantes entre piedra y piedra. Tiene que ser la piedra lo más exacta posible para que pueda funcionar de manera correcta. Pero eso también implica otros puntos, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuesta? ¿Cuánto tiempo hay que invertirle a una persona para que aprenda ese oficio? ¿Y qué pasó aquí en México? Sí hay cubiertas góticas. Decía mi maestro, el doctor Javier Cuesta, pues, si les preguntan que si no hubo gótico, o sea, en México nunca llegó el gótico, sí llegó, pero fue muy poquito, porque también lo que era empezar aquí, necesitamos movernos, necesitamos empezar a establecer ya un orden, ya necesitamos tener templos, y para lograr eso necesitamos maestros, y los maestros no querían venir. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar lo que hay en el sitio, y vamos a tomar no solamente el material del sitio, sino la misma manera en cómo se piensa y cómo se trabaja el material. Y para eso pasamos justo a estos puntos, dando cuenta de lo que comentábamos. Ya no nada más va a ser la parte técnica de cómo construir, sino también la parte simbólica de cómo concebir el mundo. En lo que es la parte prehispánica, desde las diferentes culturas que se dan a lo largo del territorio de Mesoamérica, algo que sí es recurrente es esta noción del axis mundi, que es esta noción de entender que se está en un punto, pero está ante los ejes cardinales, norte, sur, oriente, poniente, pero también hay una noción de entender que hay algo abajo, en el inframundo, y hay algo arriba, en el cielo. Y en la cosmovisión mesoamericana, pues uno de esos conceptos más establecidos es la noción de la montaña sagrada, llamado el Altépetl, este sitio que conecta de esa manera, porque vean lo que a final de cuentas tiene estos puntos. Hay caras por cada uno de los ejes cardinales, pero también hay una noción vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. Incluso, no sé si han visto que de los últimos descubrimientos en Teotihuacán, debajo de la gran pirámide del Sol hay un espacio ritual que también es una representación del inframundo, y que sí tenía acceso, porque no hay
una manera de solamente desligar la idea del cielo, la tierra y lo que hay debajo. Todo forma parte de esta misma estructura, sino qué sostiene a qué. Esto no es el mundo de los clásicos donde ahí está el pobre Atlas cargando todo por andar de travieso, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar en este punto es que vean que más allá de todo lo que sabemos de pronto, ya estudiamos de la parte de la historia de la arquitectura occidental, no hay que demeritar todo el trabajo que hay detrás de toda la arquitectura de este lado del charco. Porque ya lo dijimos ayer, el Tezontle era la maravilla para los constructores occidentales. Aquí era algo muy natural y algo bastante también recurrente, que se sirvió para muchos factores, para hacer también estas obras de estas magnitudes. Pero ahora sumen prácticamente 13 siglos, 14 siglos también de conocimiento para generar espacios ya vacíos que incluso se sostienen a sí mismos para generar una idea en este caso religiosa. Eso también es un gran choque cultural para los habitantes de aquí. Y hoy en día siguen estando aquí presentes. No tanto por obra mística, sino que también porque el material mismo tiene sus virtudes, la forma que tiene es una gran virtud que tiene, pero es lo que hemos también dicho, no está exenta de lo que hemos también comentado, del tema de los sismos, del tema de estos otros factores que también están ahí presentes, el clima, incluso nosotros mismos. Y eso es algo que también es bien interesante de poner en perspectiva. Esto ha durado 500, 400, 300 años. Y puede también que por un capricho se acabe. Parece monumental, pero es igual de frágil que cualquiera de nosotros. Creo que lo hemos escuchado por lo menos de manera tangencial, pero cómo empezó también el tema de la pandemia. Había gente que salió completamente normal y al día siguiente ya no regresó. Así de frágil, como es la vida humana, también así de frágil llega a ser la vida del patrimonio. Entonces, nada más que yo quiero ahorita aprovechar tantito, yo tengo que retirarme por una situación también laboral. Tenemos un pendiente que atender, pero así como mencionaba el maestro Francisco, pues nosotros estamos aquí un rato, ¿no? 2 clases, 2 días, pero quienes se quedan son ustedes. Y aunque todos tenemos parte de esa responsabilidad con el patrimonio, pues las personas que están día a día viviéndolo, experimentándolo, metiéndole mano, ¿no? Pues son ustedes los mismos usuarios. Entonces por eso para nosotros es muy importante esta parte, que se involucren, que se haga reflexión de todo lo que hay detrás del inmueble, para que después no vengan y les cuenten o les quieran en el presupuesto, cosas que ni el caso, ¿no? Y que pueden dañar el edificio, ¿no? Porque no solo es dañar el edificio, es dañar una parte de cada uno de nosotros, ¿no? Reflexionenlo así con su casa, ¿no? ¿Qué pasaría si su casa, Dios no lo quiera, se cae? O sea, ¿seríamos nosotros mismos exactamente los mismos? Y si el patrimonio se daña, es lo mismo. Entonces, esto es parte pues, de esa labor que estamos haciendo y que también comunicamos en falta, ¿no? Pero bueno, ya les daré más infomerciales eso al rato. Pero a ver, continuando con la clase, ¿alguna pregunta hasta ahorita de lo visto? Bueno, entonces ahí les va una pregunta capciosa. De todos los templos que vemos aquí en los distintos pueblos de la Ciudad de México, ¿quién construyó estos edificios? Son edificios novohispanos, católicos. Pero ¿quién los construyó? ¿Quiénes? Los prehispánicos. Los indígenas, los indios o los naturales, como se quieran referir en este
punto, se han visto como esa mano de obra dura que metía la mano para levantar los edificios, ¿no? Y de hecho eso está perfectamente documentado, no es invento de nadie. Por ejemplo, ahora que estuvimos trabajando en Milpa Alta, hay relaciones bien puntuales de que cada semana se mandaban a 100 indígenas de allá a trabajar aquí en la catedral, de hecho. Y no solo en la catedral, sino en otros templos que están por aquí, la Concepción, que lo ubican, ahí por el Mequita. También allá había gente de Chalco y de Milpa Alta trabajando, en Jesús María, bueno, en todas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego se nos va esta noción, pero en el siglo XVI, del 100% de población total que había, el 95% eran indígenas y el 5% eran españoles o criollos, ¿no? O sea, gente de España, que bueno, nacida aquí, pero de padres españoles. Y normalmente la historiografía se ha limitado a eso, ¿no? A decir que la participación indígena se limita a la mano de obra y que los que daban las instrucciones, ¿quiénes eran? Los españoles, ¿no? Ya sea que hayan sido los militares conquistadores o los religiosos, ¿no? Religiosos, dígase el obispo, dígase los frailes, y que lo que tenían que hacer los indígenas era simplemente ejecutar esas acciones que se les pedían. Y la verdad es que es más complejo que eso. O sea, porque claro, están metiendo las manos para levantar esos monumentos, pero no solo meten las manos cuando lo hacen, ¿no? Sino también están metiendo ¿qué? Una idea, ¿no? Están metiendo un simbolismo impregnado en el edificio, que dependiendo del lugar en el que estemos, se puede ver un poco más o se puede ver un poco menos, ¿no? Si ustedes se van, por ejemplo, a Tlatelolco o a otro pueblo en otra alcaldía, Xochimilco, Tláhuac, ustedes van a ver que los edificios están llenos de íconos prehispánicos, ¿no? ¿Sí los han visto? Sí. Que tienen las flores del quinto sol, que es el 4 movimiento, las flores estas de jade, los chanchihuites. ¿Por qué, no? ¿Por qué hacía la gente esto? Bueno, primero en ese contexto de los pueblos era fácil hacerlo, porque en los pueblos ¿quiénes vivían? Los indígenas nada más. Y los españoles se limitaban a vivir únicamente ¿dónde? Pues en las ciudades, ¿no? Destinadas para ellos, que es el caso de la Ciudad de México, que es donde estamos. Aunque aquí pasó algo bien interesante, porque en el 24, o sea 3 años después de la conquista, se funda la ciudad, pero ya a partir de lo que le llamaron la traza. ¿Qué fue esto? De eso lo van a ver mañana, creo, pero les adelanto un poquito. En la que era el islote de Tenochtitlan vivían 2 tipos de personas, que eran los españoles adentro de la traza y vivían indígenas afuera de la traza. Entonces eso nos dio o nos hizo aparecer 2 tipos de vivienda, que es el tema que ahorita vamos a tratar, la vivienda tradicional. Porque la vivienda que construyeron esos indígenas era igual a la que construyeron los españoles aquí. Pues no, ¿verdad? Era una vivienda muy diferente, de materiales y de características. Porque ¿quiénes empezaron a poblar aquí la Ciudad de México? ¿Qué eran los primeros españoles que vinieron a poblar aquí? ¿A qué se dedicaban? Soldados. Eran soldados. Y poco a poco y muy rápido empezaron a llegar otro tipo de personas, ¿no? Pero los primeros eran soldados. Y según lo que hemos podido ver en algunas crónicas, quieran que no, que existía este temor de represalias o de levantamientos indígenas, ¿no? Ustedes sabían que los españoles que empezaron a vivir aquí le pidieron al rey que se construyera una muralla rodeando la ciudad. ¿Sí lo sabían? Pues ya lo saben. Querían una muralla para defenderse de ellos, según de quiénes, de los indígenas. Y cuando el rey les dijo no, dijeron bueno, está bien. Entonces a la catedral ponen en cada esquina una torre como de vigilancia. Y eso está documentado y el virrey les dijo no. Porque como dato curioso, el virrey que estaba en ese entonces, que es Antonio de Mendoza, sabemos que era un hombre muy letrado en arquitectura renacentista, ¿no? Y uno de esos principios del renacimiento en la arquitectura es que no vamos a amurallar las ciudades, en todo caso vamos a amurallar un edificio, ¿no? Y para los españoles ese edificio de fortaleza, ¿cuál era?
cuál era su edificio que les podía funcionar como su fortaleza. ¿Dónde está Palacio Nacional de Gobierno? La misma iglesia, ¿no? La iglesia era el refugio de todas estas personas. Se me hizo raro. Entonces la arquitectura que ellos desarrollaron empezó a tener un carácter pues defensivo también, ¿no? En diferencia a lo que se desarrolló afuera de la traza, que es la zona de Tepito, Tlatelolco, la colonia de Torres. Allí la arquitectura fue muy distinta y de esta arquitectura lamentablemente no nos quedan rastros, casi no nos quedan rastros. ¿Por qué? Porque se hacía de materiales perecederos. O sea, estamos hablando de muros que se hacían de bajareque, que el bajareque es un sistema de carrizo con lodo, techos de palma, de tejamaní. Eso eventualmente, al ser materiales perecederos, pues, se desapareció. Y lo que hoy más podemos ver son las bases o esas plataformas sobre las que se desplantaron. ¿Por qué hoy ya no tenemos viviendas de españoles como lucían en el 16? Primero, porque acuérdense que hubo una inundación muy fuerte, ¿no? En el 29, que llegó a 2 metros de altura, se echó a perder todo. Y luego en el 17 y 18, pues se empezó a remodelar, así como nosotros remodelamos nuestras casas y le metemos acá y le cambiamos la pintura allá, pues igual ellos con sus mismas casas. Entonces, hoy ya no tenemos muestra de esa arquitectura del 16, pero la tipología era distinta, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Y la tipología que vamos a empezar a ver aquí es de esas casas tradicionales que quedaron por afuera de la traza, o sea, de esas viviendas empezadas por indígenas, pero que se fueron consolidando con el paso de los siglos. Porque ahorita el centro histórico, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el eje 1 norte, ¿no? Que es Rayón. Por el sur, a Izazaga, próximo. Por el poniente, la zona de la Alameda, Bellas Artes, un poquito, nos vamos por allá, que es Hidalgo, y del lado oriente llega a Circunvalación, donde está la Soledad, ¿no? Y todo lo que está afuera, que hoy también es el centro, ¿qué era entonces? Pues era vivienda también de indígena o de español pobre, ¿no? Así lo he manejado. Y eso que sigue siendo el centro. Y aquí es donde les vuelvo a recordar quién construía todo esto, independientemente de qué tipología estemos hablando, si de la de español o de la de indígena, eran los indígenas, al final de cuentas. Y cuando los españoles llegaron aquí y vieron que este lugar no era como España, era muy diferente, ¿en quién se apoyaron para construir? Pues en la misma gente que ya vivía aquí, ¿no? En los naturales. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían la tradición de siglos de cómo construir aquí. Porque en España sí tiembla, pero tiembla a 3 grados, ¿no? 4 grados, una vez o 2 veces al año. Nunca habían sentido un temblor como se sienten normalmente aquí. ¿Por qué? Pues porque las condiciones geológicas son completamente diferentes. El territorio en España es diferente. México es 5 veces más grande que España, ¿no? En extensión territorial. El clima, por lo tanto, es muy diverso en distintas partes. El suelo, por lo tanto, también lo es. España es como 80% montaña, ¿no? Es parte de cerro, ¿no? Y aquí también, pero aquí estamos en un hoyo justamente, donde no se respeta eso. Entonces llegan, las situaciones son muy adversas y se tienen que apoyar en las personas que ya vivían aquí para poder construir. Y no solo eso, sino les empiezan a preguntar cómo hacer las cosas, ¿no? Y ellos empiezan a experimentar con estos sistemas para hacer sistemas más eficientes, que son los mismos sistemas prehispánicos, pero eficientados a los usos que ya se requieren en los edificios hispanos. Porque acuérdense, en México prehispánico no había arcos, no había bóvedas, cúpulas, nada de eso, no se conocía aquí. Y de hecho hay una anécdota bien interesante. Se ubican aquí San Francisco de Madero, que narra Mendieta, ¿no? Cuando los primeros frailes empezaron a tratar de construir las primeras bóvedas, pues los frailes no se iban a trepar a hacer las bóvedas, ¿verdad? Le llamaban a los indígenas de Tlatelolco, que vénganse, vamos a construir una bóveda. Y para construir una bóveda hay que hacer una siembra, que es una estructura de madera que después se quita, ¿no? Para que, ¿qué? Ahora sí, ya que estoy adentro, ya que estoy arriba de esa siembra, que tiene la forma de la esfera, voy poniendo mis piedras arriba y cuando la cierre puedo quitar la siembra y pues se mantiene, ¿no? Es estable. Pues cuando quitaban la siembra, los indígenas no querían estar abajo.
¿Por qué? Pensaban que se les iba a caer. Y de hecho, la palabra náhuatl para bóveda, ¿saben cuál es? Tecololi, que significa literalmente piedra doblada, ¿no? O sea, y es parte de esta asimilación de técnicas que compartimos, gente que ya vivía aquí con gente que venía de allá afuera. Y que el mismo Mendieta en Patrónica, después de que dice, se asustaron y no quisieron entrar, pero se les pasó el miedo rápido porque pues, los obligamos a entrar y vieron que no se cayó. O sea, aún así, ellos a los pocos meses se hicieron expertos haciendo eso y replicaron ese sistema en todos los pueblos. Porque hoy, por lo menos en el centro de México, es raro ver una iglesia en algún pueblo que no tenga bóveda de piedra. Aunque sí hay bóvedas de madera, sobre todo en zonas de Michoacán, por ejemplo, en el sur. Bueno, regresando aquí al centro de la ciudad, vieron los españoles, ¿no? Pues el terreno es muy malo, ya lo que ayer hablamos, ¿no? Del agua y todo esto. ¿Cómo cimiento un edificio, ¿no? Para que no se caiga? Porque yo lo pongo y se hunde. Porque estos terrenos, si ustedes excavaran a 1 metro o menos, va a empezar a salir mucha agua. Porque el nivel del agua, el nivel freático está muy arriba. Entonces el terreno es muy débil, ¿no? ¿Cómo le hago para entonces hacer que mi edificio se mantenga? Y pues es justamente así, ¿no? Trayendo para acá un sistema prehispánico que se hacía desde las pirámides. La pirámide de aquí del Templo Mayor tiene este sistema prehispánico que son esos pilotes que ustedes ven allá. Acuérdense que este terreno es fangoso, es lodo, es muy malo para cargar. ¿Cómo le hago? Bueno, en esos entonces el fondo lacustre era muy corto, o sea, estamos hablando de que la capa de agua del lago llegaba por los 3-4 metros. Eso era de agua, ¿no? De tirante de agua. Entonces, ¿qué puedo hacer? Traigo árboles de la zona alta, esas estacas, los hago estacas largas de 5 o 6 metros y los hinco en el terreno que sobresalgan 50, 60 centímetros, ¿no? Del nivel del suelo. Y entonces arriba de eso construyo un pedraplén. ¿Qué es un pedraplén? Es pues tal cual una plancha hecha de piedra con mezcla, ¿no? De cal o de arcilla. Y arriba de eso, ¿qué hago? Desplanto mi edificio. ¿Y eso cómo funciona o para qué sirve? Pues porque las estacas, al estar apoyadas en una superficie más dura, pues ya no están descansando sobre el suelo humano, ¿no? Sino están, gracias a las estacas, descansando sobre un suelo más resistente, ¿no? Y adivinen que este sistema, ¿en dónde creen que está usado también? En Venecia. En Venecia también, bueno, pero aquí en el centro. Más moderno. En la Torre Latino, ¿no? Es el mismo sistema, pero con concreto, ¿no? Pero vean cómo el principio estructural y el concepto es exactamente el mismo, ¿no? No está inventado, de ahí viene, ¿no? Vienen esos orígenes. ¿Han visto que cuando pasan frente al Torre Latino hay como una rampa para acceder al vestíbulo? No está al nivel de la banqueta. ¿Sí se han percatado de eso? Bueno, eso es reciente porque hace 60, 70 años sí estaba al nivel. ¿Por qué quedó más arriba? Pues porque como eso sí está sobre una capa resistente, todo lo de alrededor se hunde, pero esto no, esto se queda. No es que esto esté subiendo, más bien esto se está quedando en su lugar, todo lo de alrededor es lo que se está bajando. Otro edificio que tiene este sistema, bueno, monumento edificio, el Ángel. El Ángel tiene un buen de escalones y solo la mitad de esos escalones eran los originales, los otros son los que se han tenido que estar agregando por lo mismo. Que tiene pilotes, esos pilotes sí están sobre una capa resistente, pero toda la calle no. La calle se va bajando, el ángel queda arriba, pues voy añadiendo escalones, ¿no? Cada vez que necesito para poder eventualmente subir. Entonces, esa era una forma de cimentar aquí en la ciudad. ¿Quieren un ejemplo? Ahorita dense la vuelta aquí al Templo Mayor, ahí se ven las estacas perfectamente, ¿no? Cómo salen. Y antes daban un recorrido en la catedral donde uno podía bajar y veía las estacas, esas mismas estacas, cómo quedaban arriba de los basamentos prehispánicos. Una cosa así bien curiosa. Pero esa es una forma, ¿no? Pero tenemos otra aquí en la Ciudad de México también. Tengo una duda. Sí. El sistema prehispánico, abajo dice prehispánico colonial, pero bueno, el prehispánico necesitaba de esta base de piedra, de sesonte,
¿Por qué colonial? Colonial implica entonces que se superpone a lo que encontraron, sobre lo que estaba construido, como el caso de la catedral. Es que llamarle prehispánico colonial me hace un poquito sin sentido. Bueno, prehispánico, ya les dije que el edificio, toda la base del edificio quedaba hecho con estacas. Aquí le ponen prehispánico colonial porque lo que quieren dar a entender es que hay una mezcla de un sistema que traen los españoles y de un sistema que ya existe aquí. El que ya existe aquí, en el caso de abajo, no es el estacado, sino se refiere al pedraplén, que es esta parte de abajo. O sea, la plancha, la gran plancha de piedra o de tierra, que es una plataforma sobre la que se desprende el edificio de arriba. Pero aquí le ponen colonial porque la incorporación es precisamente cómo se desplanta el muro, que es esta parte, a partir de esa plancha. Y que si ustedes lo recuerdan, se parece mucho a lo que hacemos todavía hoy en día, ¿no? Con las famosas zapatas corridas cuando hacen la cimentación. Porque las casas tradicionales prehispánicas descansaban sobre esa plancha, ¿no? Nada más. La incorporación de este muro o de este desplante del muro ya se hace a partir pues, de estos movimientos o de estos injertos españoles, ¿no? O de la tradición constructiva española, a eso se refiere y por eso lo pone junto, ¿no? Gracias. Pero vean cómo el de acá, pues también le puedo llamar que es un sistema prehispánico colonial, ¿no? Inclusive es todavía más mixto, ¿no? Porque no solo es la zapata, sino aparte de la zapata está el estacado. Claro, porque además aprovecharon el sistema constructivo prehispánico los españoles. Exacto, ellos. Y aquí ellos hicieron hacer sus iglesias en cada uno de estos monumentos o ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de los prehispánicos? Sí, o sea, ellos aprendieron lo que ya se hacía aquí y las personas de aquí aprendieron lo que se hacía allá, ¿no? Por eso es una cosa así bien interesante que vale mucho la pena estudiar, porque a pesar de que los españoles estaban aprendiendo, no les salió la primera. La cimentación de esta catedral se tuvo que hacer 2 veces. Y ahí les va. Cuando ven que el maestro Francisco dijo que esta catedral no era la primera catedral, no, esta es la segunda. Había una muy sencillita, que quieren ver sus restos. ¿Han visto que hay unos vidrios en el atrio de la catedral, en el piso? Esos son los restos de esa catedral. Bueno, de una parte. Cuando quisieron hacerla grande, la que conocemos, ¿cómo se llama? El arzobispo de ese entonces dijo, pues mándanos dinero, ¿no? Para hacer una catedral ya en forma, porque la que tenemos está muy fea, y muy chiquita, y húmeda, y oscura, y todo, ¿no? Necesitamos una cosa grande, como la de Sevilla, ¿no? 7 naves. Mándenos dinero, y yo creo que en unos 20 años la acabamos. Bueno, la pura cimentación se tardó 50. La pura cimentación se tardó 50. Y la construcción de todo el templo, 250 años. Ahí están sus 20 años. O sea, pero fíjense las limitaciones técnicas que tenían a pesar de este conocimiento que ya traían desde, ahora sí que con su intercambio cultural y técnico con la gente que ya vive aquí. O sea, todavía es desafiante construir en la Ciudad de México. De hecho, aquí está el ejemplo, miren, esos estacados son de la catedral. Y esos basamentos prehispánicos es precisamente uno dedicado a Egeta y que tenía relación con Chalco. Este es el disco de Chalco, que está acá. Y fíjense, ahí prefirieron pues clavarlo sobre la piedra que quitar el basamento para irse más abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el basamento ya es resistente, ¿no? Claro que eso tuvo problemas después, porque no todo es basamento prehispánico abajo. Entonces una parte sí cae sobre suelo y otra parte cae sobre basamento y se hunde de forma diferente, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Que el edificio se vaya de lado. Por eso la catedral a inicios de este siglo tuvo mucho trabajo de inversión, bastante. Que si no, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Y ahí está el ejemplo, ¿no? De ese sistema destacado. Vean, el que está a la derecha es el ejemplo de destacado, pero el templo mayor. Y estos son postes como de 10-15 centímetros de diámetro, ¿no?
todo este relleno que se ve aquí, pues vendría siendo ese piedraplén que funciona como la plataforma donde se construyen después el edificio, arriba de eso. ¿Cómo se llama? ¿Aguapote o cómo? Este puede ser árbol de aguapote o de oyamel. También se llegó a usar pino, porque había mucho pino. Entonces no solo era aguapote, entonces sí, aguamel, aguapote y pino. También se usó el cedro. Básicamente esos cuatro, que son los tipos de árboles en los que fueron ricos estos bosques. O eran ricos, no sabría decir. Y que en tiempos novohispanos se usó pues, para otros elementos que ahorita vamos a ir viendo. De la cimentación, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, malo, lo que sea. Bueno, esta casa, que les estoy poniendo la foto del lado derecho, es la casa del conjunto de Manzanares, que si lo han escuchado está aquí en la Merced, en la calle de Venustiano Carranza, como a una calle de la capilla del Señor de la Humildad, esa chiquitita, bueno, está ahí en contra esquina. Y este ejemplo lo quisimos poner porque es como que más representativo de cuando quieren hablar de la vivienda histórica en el centro, porque por lo menos así se ha promocionado, que es la más antigua que sigue en pie. O sea, de las que se construyeron en el siglo XVI, parece ser que esta es la única que se conserva. Digo, estas casas tienen modificaciones a través del tiempo, todas las que vemos alrededor, pero esta es la que más ha guardado ese aspecto del siglo XVI y que hace poco estaba en ese estado de conservación, o sea, pésimo. Hoy afortunadamente ya se rescató y lo hicieron centro cultural. Desconozco si ya está abierto al público o por pandemia se cerró. Estaba cerrado, ya está abierto, ¿no? ¿Van a ir el sábado para allá? Ah, pues, qué bueno. Van a poder comparar cómo estaba con cómo lo dejaron. Clase, taller. Ah, como un centro cultural, un faro, ¿no? Algo así. Pues hace poco estaba retomando, la verdad. Qué bueno que se pudo rescatar. Y aquí lo pusimos porque nos deja ver muy bien cómo funcionaba el sistema constructivo que se usaba en esos entonces. Miren, vean cómo aquí estamos hablando de un cimiento que no tiene zapata ni pedraplén ni nada, simplemente es como una continuación un poco más ancha del muro. Y que esto era también muy común cuando las construcciones eran pequeñas. ¿Por qué? Pues porque el suelo entonces sí me podía resistir la carga que llegaba aquí. Si había mucha carga y había poca base, se hunde, ¿no? Si hay mucha carga, pues tengo que hacer más ancha la base para que entonces el suelo me resista. De hecho, ahorita van a ir, ahora que vayan, van a ver que es un edificio de un solo nivel. Pero vean cómo es el aparejo de este cimiento, que es bastante irregular, ¿no? Las piedras más anchas son las que encontramos en los extremos, ¿no? En las partes que están en contacto directo con la tierra, y como adentro simplemente son como rellenos de piedras más chiquitas. Bastante irregular, ¿no? Y arriba, pues ni se diga. Pero así estaba. O No, así está todavía. Así está. Así debe estar todavía. Así de irregular. Sí, así de regular. De hecho, creo que no traigo esa lámina. Algo que hemos podido notar es que mientras más pasa el tiempo del siglo XVI hacia acá, la técnica se va perfeccionando, ¿no? ¿Se acuerdan que el maestro Francisco les dijo que en Grecia las personas que labraban la piedra eran muy exactos para construir cubos perfectos, ¿no? Y para que cuando los pusieran uno sobre otro quedaran exactos, que ni entrara ni una hoja, ¿no? Bueno, esa técnica no existía aquí. Lo que existía aquí es algo que se llama calicanto, que es, yo tengo una piedra, la voy a caer de un lado y la voy a aparejar de forma regular para hacer una trabazón mecánica con otras piedras, pero no las voy a recortar de forma cúbica o cuadrada para que queden exactas, ¿no? Eso no es lo que hay aquí. Y lo que hemos podido notar es que mientras más se avanza en el siglo, esa técnica se va perfeccionando, que pasan de piedras chicas a piedras más grandes, que le dan mayor rigidez y robustez a los muros. Pero mientras más atrás vamos, vemos que encontramos estas características, piedras más chiquitas, que a veces no es tan conveniente. Siempre preferimos piedras más grandes,
porque mientras más piedra haya, pues hay menos mortero o menos juntas, ¿no? Y aunque la junta puede ser muy resistente, pues no es tan resistente como la piedra, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, pues digamos que tenemos un 50-50 de junta con piedra. Y en ejemplos, mientras más avanzamos, pues tenemos a lo mejor un 75-25, ¿no? O 80-20. O en edificios como la catedral, como 90-5, ¿no? En la catedral, ustedes entren a ver las columnas y esas sí están perfectamente labradas. Esas se encajaron a la perfección, una sobre otra. Pero es la catedral, ¿no? Ahí sí le invirtieron. Y trajeron gente de España, trajeron varios maestros que no solo se encargaron de trabajar aquí en la catedral, sino que se encargaron de enseñarles a otras personas para que hubiera más maestros aquí. Pero nada más para la catedral, porque ahora sí que en los pueblos, ahí pues usen lo que sepan, lo que tienen, ¿no? Y esta casa, como les digo que era de la tipología indígena, pues así se construyó en esos años. Aquí algo interesante, ven esta piedra negra que está por acá, que dice piedras de recinto. Bueno, ese recinto se refiere al basalto. ¿Se acuerdan que ya hablamos del basalto, de esa piedra negra? Todo el núcleo de estas partes que estamos hablando no es basalto, es tezontle. ¿Por qué es tezontle? Con arcilla. Porque el tezontle es más ligero. Entonces voy a poner un muro ligero, pues para no tener problemas luego abajo, ¿no? El problema con el tezontle, cuando está expuesto, es que es muy poroso. Si no han visto que tiene muchos hoyitos. Y por la humedad eso es malísimo. Es muy malo que el tezontle esté en contacto con el agua, en cualquier piedra ahí, ¿sí? Pero el tezontle es peor por ese grado de porosidad que tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Esa agua que cae cerca del muro rebota, ¿no? Y rebota en las partes bajas del muro. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para evitar que esa agua me afecte en el sistema? Pues le pongo estas lajas de piedras que son mucho más cerradas, no son porosas, que es el basalto, para protegerme de la humedad, ¿no? Por eso ustedes ven que todos los edificios en la parte de abajo de los muros tienen piedra de color negro, que normalmente es basalto o esta piedra de recinto. Tiene esta función. Y a ese elemento se le llama rodapié, ¿no? Aquí cuando les preguntan, el rodapié, esa parte de abajo de los muros. Y aún así eso no es suficiente, porque como les mencioné, este edificio de tezontle tenía yo que protegerlo de todas las demás inclemencias del tiempo que hay. Entonces sí, aquí ya lo cubrí, ¿no? Qué bueno. Y arriba lo voy a dejar así nada más. Pelón. ¿Qué le puedo poner? Exactamente, lo vamos a repellar, lo vamos a aplanar. Lo podemos aplanar de arcilla o lo podemos aplanar de cal con arena. En el caso de acá de Manzanares, aquí se ven residuos del aplanado, ¿ya los vieron? Estos son residuos del aplanado que está sobre este muro de esta fábrica de tezontle con basalto. ¿Y todo esto qué sería? Ese es el rodapié, exactamente. Pero yo tengo una duda y no me he podido acordar cómo se llama esa piedra amarilla que es porosa, que no es tezontle. Que en esa época. ¿Cómo está? ¿Cómo? Pómex. ¿Cómo? ¿Pómex? No, tiene otro nombre, pero no me puedo acordar. Me lo dijeron también unos maestros y ahorita tengo como 3 años que no me puedo acordar de ese tipo de piedra. Es que piedra amarilla. No es la que se es como la desgrana. cantera, pero es porosa. No será la Se que les desgrana. estaba diciendo ayer del tenayo, que es como entre rosa, naranja. No, se desgrana como alegría, le llaman piedra como de alegría, pero creo que tepoja. El tepetate. Tepetate. Bueno, el tepetate, aquí, creo que aquí no hay ejemplos. Ajá. Pues el tepetate también tiene origen volcánico, ¿sale? Ya vieron cómo todo tiene que ver aquí con los volcanes. La diferencia es que el tepetate son micropartículas de ese producto de la erupción. Y el basalto, pues es la lava, la masa de lava petrificada, ¿no? Cuando el volcán hace erupción, lanza partículas grandes, lanza partículas chicas y lanza ceniza. Cuando esa ceniza se asienta y se comprime y se compacta con el paso de los millones de años, es lo que en las zonas volcánicas se conoce como tepetate.
y es con lo que usaban también para hacer tabiques, ¿no? O blocks, que hay mucho, aquí también hay bastante. Nada más que aquí este ejemplo no usa tepetate, este sí era una fábrica de calicán, así tal cual. Que aquí de hecho, vamos a ver si vemos en la siguiente foto. No, aquí se alcanza a ver. Y bueno, la pintura esa no la caso, eso ya la hicieron mucho más reciente. Pero aquí hay otro punto interesante. Hace rato preguntaron acá de los, ¿cómo se llama? De los hidrofugantes, ¿no? Ajá. También hablamos ayer de que habían quitado los aplanados a los edificios, ¿se acuerdan? Y ustedes pueden decir, bueno, ¿podemos volver a poner el aplanado? Pues sí. ¿Pero de qué le vamos a poner el aplanado? ¿De cemento? ¿Por qué de cemento no? Porque no deja respirar al material y se rompería el material. No es compatible porque no hace respirar, ¿no? Ajá. A muchos materiales hidrofugantes tienen esta propiedad impermeable que funcionaría exactamente igual que un aplanado de cemento. El cemento no es 100% impermeable, sí tiene un pequeño porcentaje, pero comparado con lo que haría un aplanado de cal, es muchísimo mayor, ¿no? ¿Cuál es la virtud de la cal aquí? Acuérdense que les dije que la cal funciona con el dióxido de carbono que hay en el ambiente. Entonces, cuando el agua que hay aquí abajo empieza a subir por esa capilaridad que hablábamos ayer, lo que hace la cal es empezar a expulsar esa agua y la expulsa por el lado donde sea más favorable para el paso del agua. Si aquí hubiera cemento y aquí hubiera cal, ¿de qué lado se va a salir entonces agua? Del lado de acá. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? Si en los interiores hay yeso y yo lo aplano por afuera de cemento, ¿de qué lado va a salir esa agua? Del lado del yeso, ¿no? Y eso va a afectar ¿qué? Mis ornamentos, mis molduras, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que hemos insistido tanto con el tema de la cal, ¿no? ¿Por qué debe ser cal y no otra cosa? Yo también he tenido allí como medio conflicto, igual usted ahorita me va a asesorar, por qué el gobierno de 20 años para acá sigue con la misma en poner cemento en las calles y ahora peor que es prefabricado, cuando ya no existe esa agua que precisamente baje, la absorba y por eso no tenemos agua, por eso existen más hundimientos, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso antes era la piedra, el tesontle. Digo, yo entiendo que ahora por comodidad, por los coches, etcétera, etcétera. Pero ahora el último material que nos pusieron me parece laja, que es como una imitación. ¿En qué calle? En toda la Ciudad de México lo tenemos. Sí, lo han checado eso. Que es un material prefabricado de cemento con plásticos y no sé qué tanta cosa. No existen es porque se traen, se importan. Hay concretos que son 100% permeables. Hay hasta videos en YouTube, ¿no? Cómo les aventan el agua y en menos de un segundo ya no hay agua, o sea, ya se fue para abajo. Y aquí es un tema muy complejo porque primero esa tecnología en México no existe. Hay que traerla, ¿no? ¿Qué es lo que existe en México? Pues existe el concreto hidráulico, que es lo que se usa hoy en las calles. Y ya que está quedando poco a poco más atrás, pero que todavía se usa, pues el famoso chapopote, ¿no? Que es el negro, ¿no? El tradicional. Bueno, no existe, lo puedo traer, lo podemos traer, ¿no? Y aquí es donde empezamos a jugar con la dinámica económica de las cosas. Tal cual, ese es el punto, ¿no? Porque ya lo coticé y a lo mejor tengo este presupuesto y con este presupuesto me va a alcanzar para 2 calles, pero si luego con lo que tengo aquí pues me va a alcanzar para 10, ¿qué hago? Pues sí, pero precisamente Es un tema complejo, es un tema complejo, pero aquí lo que hay que entender es, entonces, ¿qué estoy valorando más? Estoy valorando más el presupuesto o el recurso económico en el mediano plazo, o precisamente en el largo plazo,
la cantidad o volumen de agua con la que cuenta. Y la verdad es que los gobiernos, como trabajan por administración, o sea, cada 6 años, es muy difícil hablar de proyectos en medianos y largos plazos. Y eso ha sido siempre, no estoy hablando de este gobierno, eso ha pasado desde que existen los gobiernos aquí republicanos. El hecho de los periodos que se cortan cada 6 años ha sido uno de sus principales obstáculos para no promover proyectos de mediano y largo plazo. ¿Qué le pasó a Tlatelolco? ¿Recuerdan Tlatelolco? Aquí la unidad habitacional. Ese proyecto pensaba llegar hasta San Lázaro. Iban a quitar Tepito y todo eso, y le iban a echar hasta San Lázaro, así una unidad gigantesca. Pero se fue López Mateos y pues ya se estancó el proyecto, ¿no? Y eso ha pasado todavía, ¿no? Entonces es un tema político delicado que sí, lamentablemente tendría que hablarse en la Asamblea Legislativa y ojalá se haga. Pero bueno, tenemos que seguir, porque si no. Miren, justamente aquí tenemos este ejemplo, pero ahora con bloques. Aquí dice de adobe, ¿no? Pero funciona exactamente igual que los bloques de, ¿qué dijimos hace rato? De petate, ¿no? Pero también más adelante, hacia el siglo XVII y XVIII, también exactamente igual que los bloques a los que conocemos como tabique, ¿no? Que es esta arcilla recocida. Pero fíjense qué pasa aquí abajo, ¿no? Aquí abajo va cambiando esta configuración del cimiento. Ahora tengo piedras más grandes que suben por acá para hacer el desplante del muro y luego ya empiezo a generar mi muro de adobe. ¿Por qué no he hecho el adobe hasta el suelo, hasta abajo? Pues porque el adobe es lodo, ¿no? Imagínense cómo estaría el adobe en el subsuelo todo lleno de agua. Pues no, de plano, ni aguantaría. De plano se desintegraría. Ahora, ¿por qué he hecho el adobe hasta esta junta y no aquí? Por la misma agua que está a nivel superficial. El punto es proteger el material que más necesita ser protegido, ¿no? En este caso, el adobe, el tabique también, el petate, porque aunque es volcánico, al ser hecho de este polvo, pues también se disgrega fácilmente, ¿no? En contacto con la intemperie, el agua, el viento, etcétera, etcétera. Y siempre, fíjense, como siempre, aplanado. ¿Ya vieron que se alcanza a ver la línea del aplanado? Cosa que aquí en este ejemplo no está. Pero vean cómo aquí, mientras más estamos avanzando, las configuraciones de los aparejos van cambiando. Aquí vemos piedras cada vez más grandes, y eso que hablamos de la misma escala, ¿eh? Y aquí una conjunción de sistemas: adobe con ladrillo, con núcleos de tesón. Esto no está en Manzanares, ¿eh? Este es un ejemplo genérico que hay en el centro. Pero vean cómo volvemos al mismo tema de siempre. ¿Con qué vamos a trabajar? Pues con lo que tengamos, ¿no? El adobe y el ladrillo ya existían desde el siglo XVI como tabique, pero en etapas ya más finales. O sea, estamos hablando del último tercio, ¿no? Piedra brasa, adobe, etc. Y vean, este es el conjunto de Manzanares. Antes del proceso de intervención que tuvo hace como 2 años, creo, 3 años, fue apenas. Antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia la intervención. Y eso estaba hace muy poco, ¿eh? En el 19, creo. Sí, porque yo lo visité ya, como ya. Bonito. Y vean, aquí haciendo como que un recuento de lo que vimos ayer, ¿qué daños se observan? Bueno, se ve que hay mucha humedad, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Fíjense, vamos a ir viendo partes por partes. Este rodapié, ¿ya lo vieron? Pues completamente desgastado, ¿no? Y erosionado. ¿Por qué? Por lluvia, por viento. Estos tapiales cerrados con materiales incompatibles, porque esto es un bloque de cemento. A alguien no le gustó eventualmente la ventana y a lo mejor la tapó, ¿no? La voy a tapar. La madera igual aquí carcomida. Este dintel que se alcanza a ver aquí se ve un poco pandeado, ¿ya lo vieron? Acá vemos cómo este pretil está completamente desintegrado hacia esta parte. Aquí también se ve cómo hay pérdida de pretil. Todo lo negro que se ve es humedad. ¿Ya vieron todo esto negro que se ve en los dinteles? Esto era una vecindad, era un conjunto doméstico.
Mañana van a hablar de eso, me parece, con las tipologías de vivienda. Pero sí, era un conjunto habitacional multifamiliar, ¿no? Vamos a decirlo así. Y aquí están esos elementos, precisamente. El rodapié. Aquí sí tenemos algunos muros de tepetate. De hecho, todo esto naranja que se ve aquí, ¿ya lo vieron? Es tepetate, son bloques de tepetate. Y aquí tenemos este elemento que es importantísimo, que es la gárgola, cosa que no hay del lado izquierdo. ¿Ya vieron cómo del lado izquierdo no hay gárgola? ¿Cuál es el problema de que no haya una gárgola del lado izquierdo? El agua se echa. Que el agua cae sobre el muro, ¿no? O sea, no hay nada que lo canalice y lo oriente más allá del paramento del muro para que esa agua no esté afectando pues en la fachada. Ya lamentablemente del lado derecho pues, solamente subsistió una sola gárgola, ¿no? Pero aquí cuando vayan pues me cuentan cuántas hay ahora, ¿no? Porque yo no he podido entrar. Y vean cómo vemos que en este ejemplo pues, están casi presentes pues, todos los daños de los que ayer platicamos, ¿no? Porque esa es una noción bien interesante de los sistemas. Una intervención que yo haga en el sistema me va a modificar, aunque no quiera, todo el sistema. Y me lo puede modificar para bien o me lo puede modificar para mal. Puedo tener 5 gárgolas de cada lado y si de un lado cancelo 3, ya estamos hablando de otras cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas intervenciones que hagamos. Y vean, aquí está la evidencia de cuánto afecta que no existan nada más las gárgolas, ¿no? Los aplanados que eventualmente fueron retirados, pues igual han ayudado a este proceso de deterioro. Inclusive aquí este rodapié se ve que está repunteado con algo que es diferente a acá, ¿no? Y que se sigue viendo mucho por aquí, ¿no? Seguro lo van a ver. Pero bueno, esto afortunadamente ya no es así. Esta fachada también es de Manzanares, pero es en el callejoncito que está a un lado, en donde hace esquina. Y aquí vemos precisamente esa conjunción de sistemas en los muros. Vean cómo tenemos el rodapié abajo todavía, que nos protege, pero aquí arriba, que perdió eventualmente el aplanado, ¿ya vieron cómo se ve la piedra sin junta? O sea, ya no se ve un plano de piedra, sino que se ven piedras como boludas, porque ya perdió la junta que hace la trabazón mecánica. Y ya vieron arriba cómo se ve el tepetate, literalmente comido. Acá se ve igual también. Es exactamente el mismo sistema. ¿Qué es esto? ¿No? Es la transición, el rodapié de basalto, que acabamos, esta transición de piedra también de basalto o de tezontle, y hasta arriba, que es lo más débil, pues dejo el tepetate para evitar que se dañe. Aunque bueno, pues aquí ya vimos que no funcionó de mucho, ¿verdad? Y aquí entra otro elemento interesante, que son estos elementos verticales que aquí estoy señalando, que son las jambas, que aquí están hechas de tabique. Pero vean cómo la pérdida de ese aplanado pues también ha afectado a esas jambas. ¿Cuál es la función de la jamba? Que cuando yo abro el vano en el muro, ese vano quede reposado. No puede quedar así el hueco nada más. Ven que cuando se abren ventanas o puertas en los muros que hacemos hoy en nuestras casas hay que ponerle castillos. Bueno, a veces no se hace, pero normalmente hay que ponerle castillos. Es por la misma razón, funciona exactamente igual. Y esto que sería el dintel, que es toda esta parte que aquí estamos manejando, en este color más oscuro, es esa pieza hecha de piezas que van a cajar lo que hay inmediatamente arriba. En este caso, la imagen que aquí les estoy poniendo, este dintel no es una sola pieza hecha de una tira de madera o una sola piedra, sino son varias piedras que forman estos ángulos, ¿ya lo vieron? Que se llaman dovelas, que funcionan muy similar a un arco, ¿no? Eso ahorita lo vamos a ver. El punto es que este dintel, junto con las jambas, hacen posible la apertura de los vanos. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo una dovela? No, pues olvídense. Estamos hablando de un tema serio. Y vean aquí el grado de descomposición que hay arriba de ese dintel. ¿Ya vieron que aquí se ven unos huequitos, como circulitos? ¿Sí se alcanza a ver? ¿No? Esto es mismo. Aquí estoy.
se ven huequitos. ¿Es donde van las vigas? No. Son los huecos que dejan estas vigas que están justamente aquí. ¿Ya las vieron? Que precisamente la madera es muy mala que esté en contacto con el agua, ¿no? Si eventualmente se pierde la planada y se empieza a perder pues el muro como tal y empieza a quedar expuesta esa madera, ¿qué le va a pasar a esa madera? Se va a empezar a podrir, se va a empezar a perder. Y aquí este ejemplo es de esa pérdida, es un ejemplo de parte de esa pérdida. A esos espacios precisamente les llamamos, para que lo tengan anotado, les pregunten mechinales. Y aquí hay un bueno, en cualquier lugar que volteen van a ver los huequitos de donde había vigas, porque luego se quitaron, ¿no? Se pusieron otros sistemas que no son compatibles. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vean, aquí está el ejemplo, ¿no? Debemos de poner un muro y arriba de ese muro una viga que se llama viga de arrastre o viga madrina o hualga, y arriba de eso empezar a desplantar que nuestras vigas, las vigas que van perpendiculares a los muros. ¿Cuál será la función de esta viga madrina? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no puedo dejar las vigas descansando sobre los muros directamente? ¿Por qué no es tan conveniente? La compatibilidad del material, ¿no? Tiene más bien que ver con el peso. Para repartir los pesos. Exactamente. Porque si yo dejo las vigas sobre el muro, cada viga estaría actuando como una carga puntual, ¿no? Y como es puntual, como es un solo punto que concentra carga, es mucha carga para un punto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago que descanse sobre una viga horizontal para que esa viga horizontal sea la que recibe esas cargas puntuales y la distribuya de forma uniforme a lo largo del muro, y que no queden solo unas partes del muro sobrefatigadas, ¿no? Sino que parejo el muro reciba ese peso. Esa es la función de esas vigas madrinas. De hecho, aquí les traigo un ejemplo de algo que nosotros construimos en Mixquic. Es exactamente ese sistema. Vean cómo tenemos el muro abajo y ponemos esa viga de arrastre, y arriba de esa viga ya podemos empezar a poner nuestras vigas perpendiculares. En este caso se usó pino, ¿no? ¿Con qué rellenamos estos mechinales? Pues con tabique. Y ese es un sistema completamente compatible de los tradicionales, ¿no? Porque los tabiques que tenemos hoy pues, no son iguales a los tabiques que se usaban en ese entonces, ¿no? Entonces voy a regresar acá. No nos dio tiempo de... No, es la anterior. A ver, ya le tomaron a esta. Ahí está. Eso ya. Bueno, ¿por qué les pongo esta cubierta y no otras? Porque en tipología habitacional, pues esto es lo que había. Había casas con bóvedas, sí las había, pero estamos hablando de casas, de casonas, no casas, casonas, de condes. Vayan aquí al museo de Palacio de Iturbide y en la planta alta hay varios espacios con bóvedas. A veces nos podemos dar ciertos lujitos, ¿no? Cuando se puede. Pero la tipología tradicional del 90% de la población, este es el sistema tradicional con esas vigas. Casi siempre es madera de pino, ahí sí. Como que está muy puntual ese tema, de que es madera de pino. Pero claro, arriba de esa madera, pues, ¿qué le tengo que poner? Normalmente tenemos dos opciones, que es lo más común. O le ponemos un tablado, que es lo que sí se alcanza a ver aquí en esto. ¿Ya vieron las tablas? Cómo van perpendiculares a las vigas. O algo que también me gusta mucho y que he visto también mucho es que le ponen ladrillos. ¿Han visto que arriba de las vigas hay ladrillos? Arriba, ¿verdad? Ajá, aquí está imagínense que aquí más bien son ladrillos. Ya, así como las bóvedas, ¿no? Como si fueran tipo bóvedas catalanas, se llaman. Como en el Museo de Carmen, en intervenciones. Como en el Museo de Carmen, en las intervenciones, ahí usan ladrillo en lugar de Pero tabla. ya no se hacen la bóveda catalana, o si hay todavía maestros. Sí, yo sigo páginas en Facebook de gente que las hace para que algún día se ofrece, ¿verdad? Y arriba de eso, así como todavía hoy, pues tenemos que echar un relleno, ¿no? Lo que conviene es hacer un relleno muy ligero, porque aquí el punto, acuérdense, es aligerar, ¿no? Tenemos que aligerar. Mientras más aligeremos,
más económico es el edificio. Y esto seguramente ustedes los han visto, terminamos con un enladrillado, que todavía, bueno, no sé si todavía se haga, creo que sí, todavía se llega a hacer en las losas de las azoteas, los famosos enladrillados con su endortado y su lechada, ¿no? Al final. Pues son sistemas compatibles con los tradicionales. Y miren, esta vista es la misma que esta, pero vista para acá, ¿no? Porque esto es visto así y acá es visto de lado, ¿no? Aquí se ve el corte de cómo esta viga se mete en el muro para descansar sobre esa viga de arrastre. Y vean cómo aquí se le hace un chaflancito. La función de ese chaflán es evitar el paso del agua en las juntas, ¿no? Que se ven entre los rellenos y el pretil. Y aquí va un tema que también es bien importante. Quiero que vean estas imágenes que están de este lado, del lado izquierdo. En este ejemplo, en alguno de estos dos, en este que estoy señalando, ¿cómo pondrían las vigas? ¿Así, paralelas al lado corto o paralelas al lado largo? No, pues tendría aquí perpendicular, ¿no? Pero perpendicular a qué muro, ¿a este o a este? Sí, O sea, tendrían que ser vigas chicas. Vigas chiquitas. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? Tendríamos mayores resistencia, ¿no? No, la verdad es que lo ideal es que sí, tienen que ser vigas chicas, o sea, hacer vigas paralelas al lado corto. O sea, en este ejemplo, pues tendríamos que estar hablando pues, de vigas dispuestas pues, de esta forma, ¿no? Muchas vigas así. Y así hasta que me cabe. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Mayor carga. ¿Para que no se quede? Bueno, son muchos factores. Hacer un refuerzo, ¿no? Para que se vean que están moviendo si fueran súper largas. Ajá, exactamente. Acuérdense que una viga, mientras más larga es, más tiende a flecharse, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me conviene? Me conviene siempre buscar el lado corto para hacerla más rígida y resistente. Ahora, ese es un punto. El otro punto es que si este espacio tiene 3 metros de lado corto por 10 de lado largo, ¿qué va a ser más fácil conseguir? ¿Troncos que tengan 10 metros de largo o troncos que tengan 3 metros de largo? ¿Sí? Ese es otro punto, ¿no? Por el que lo voy a usar. Y no solo más fácil, sino también más económico. Porque aparte, si yo ocupo una viga que tiene 20 centímetros de alto para cubrir un tramo de 3 metros, esos 20 centímetros no me van a servir para los 10 metros, ¿verdad? Tendría que buscar siempre vigas más apelantadas, más anchas, y eso involucra mucho recurso, ¿no? Entonces, olvidémoslo, ¿no? Y hay otro punto que es el que está representado aquí en el diagrama. Ese rectángulo que ustedes ven del lado izquierdo, cuando se le aplican fuerzas del sismo, vamos a pensarlo así, ¿cuál es el lado más resistente? O sea, ¿en qué lado se caería? Por ejemplo, este aparatito, ¿no? Si yo le soplo por acá, es más fácil que se caiga si le soplo en esta dirección o si le soplo en esta dirección. ¿Con cuál se va a caer más fácil? ¿Con este o con este? ¿Con este? ¿Por qué? Ah, exacto, porque la fuerza tiene más área que aventar, ¿no? Lo podemos intentar, les apuesto una cosa. Se va a poder. El edificio funciona exactamente igual, ¿no? El lado largo es el más débil. Tiene una cosa que ver con conceptos de física que se llama momento de inercia y cosas así, que ni vale la pena hablar y ni me acuerdo. Pero el punto es ese, que como este es el lado más débil, yo tengo que reforzarlo, tengo que apoyarlo. Es lo que hablábamos del acueducto, ¿se acuerdan? El acueducto es muy largo y por lo mismo de que es largo va a voltearse hacia allá o hacia acá, sobre este lado largo. Esto funciona exactamente igual. ¿Cómo refuerzo esto? Pues primero con muros laterales, ¿no? Porque estos muros me van a servir como funciona, por ejemplo, un contrafuerte en un templo. Le dan ese soporte o ese refuerzo vertical que necesita el muro, para que cuando lo aviente, ese muro me sirva como ¿qué? Pues como ese sostén, ¿no? Y también las vigas funcionan exactamente también para eso. También las vigas me funcionan como ese refuerzo que hace rígido el elemento, ¿no? Aquí
aquí lo pueden ver, planta rigidizada a través de la artillería. El hecho de yo desplantar las vigas así me hace más rígido el lado que es más débil, ¿no? Si yo las pusiera en el lado largo, pues estoy rigidizando el lado que ya es rígido y estoy desprotegiendo el peor lado, ¿no? Por eso no lo puedo hacer. Y es algo que hay que tomar en cuenta. Si ustedes vean, cuando vayan a un lugar, siempre van a ver que el lado más, las vigas están paralelas a ese lado más corto. Cuando intervenimos, por eso siempre hay que tener cuidado con esto, porque nos ha tocado ver casas habitación antiguas, siglo XVIII, que las quieren remodelar, porque literalmente quieren cambiar la fisonomía, ¿no? Quieren cambiar la materia y dicen, pues podemos quitar estos muros, ¿no? Para hacer más amplio este espacio. Y tú pues podrías, ¿no? Pero a costa de qué? Porque esto, aunque no lo parezca, es parte de la estructura y está apoyando contra esas fuerzas laterales que son, ¿qué dijimos? Sismos y el mismo viento. Aquí en la Ciudad de México el viento no hay tanto problema, ¿no? Y miren, aquí está lo que hablábamos de los arcos. Aquí les digo, en México prehispánico no existía el arco. Algo que han llamado arco maya, bóveda maya, sí existía en Yucatán, pero no funciona de la manera mecánica como funciona un arco. Todo arco, toda cubierta curva, acuérdense que necesita una cimbra para poderse construir. Aquí más o menos voy a intentar dibujar la cimbra, que más o menos sería como está ahí puesto. Aquí le pondría yo unos contraventeros, ¿no? Algo más o menos así. Y ya que tengo mi cimbra, ya puedo empezar a poner esas piezas de piedra que se llaman, ¿cómo dijimos? Las dovelas. Para que cuando yo llegue, las empiezo a desplantar de cada lado, ¿no? Una acá, una acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Y cuando llego arriba, llego a una pieza que es la más importante, por eso se llama clave. ¿Cuál es la función de esa clave? Cerrar el sistema. Sí, cerrar el sistema, exactamente. ¿Por qué necesito que se cierre el sistema? Porque este sistema funciona a compresión. Acuérdense que las piedras son muy buenas para resistir, ¿qué esfuerzo? La compresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo mi clave y cuando me empieza a llegar carga aquí, digamos que llega una carga a esta dovela por gravedad va a intentar que caer, ¿ok? Pero como ya tiene al lado una piedra inclinada, esta inclinación no la va a permitir caer, la va a amarrar. Y entonces estas dos juntas van a intentar caer también, ¿verdad? Pero como al lado ya tengo esta otra inclinada, no va a caer, la va a amarrar. Y así hasta llegar a la línea de descarga, que es la línea imposta. Entonces, el arco tiene que estar íntegro en todo momento. Si le falta una pieza, ya, olviden, estamos del otro lado, del lado de San Pedro. Por eso es importante siempre mantener la integridad de los sistemas. Acá van a decir, bueno, esto que tenemos acá pues no tiene la forma de un arco, ¿no? Es un dintel, es recto. Sin embargo, funciona exactamente igual que un arco. ¿Por qué? Porque si estas piezas, en lugar de ser así como se ven inclinadas, fueran verticales, ¿qué pasaría? O sea, yo estoy haciendo que esa junta me marque dónde se va a romper y por lo tanto dónde va a caer esa piedra, ¿no? Ajá, directamente así. ¿Han visto esos videos en YouTube de cómo se ponen como que dos filas de personas y se sientan y una se sienta sobre la otra y al final nadie se cae? ¿Sí lo han llegado a ver? Es que no tengo imagen de eso. Bueno, es exactamente eso, busquen un rato. Pero está funcionando igual. Aquí lo que permite esa trabazón que no se cae es precisamente ese grado de inclinación que hay en las dovelas. Y fíjense cómo mientras más me voy acercando hacia la jamba, que es todo esto que saca, toda esta pieza vertical, se va inclinando más. Esa inclinación es la que evita la descarga vertical, que se caiga esa pieza, que la gravedad actúe. Y entonces todas juntas actúan como un sistema para evitar que colapse todo. Un poco no está bien interesante esa parte. Y de aquí nos podemos ir a muchos sistemas, porque el arco es el sistema básico pues, en toda la arquitectura religiosa que tenemos en todo el país, ¿no? Y prácticamente en todos lados.
¿Qué pasa si yo agarro este arco, así como está, y lo estiro así? ¿Qué formaré? Una bóveda, ¿no? Una bóveda de cañón. ¿Sí se lo imaginan? O sea, imagínense que yo agarro esto así, y lo echo todo, lo extiendo para allá, y pues eventualmente va a terminar así, ¿no? Está horrible mi dibujo, perdón. Si yo lo estiro, formo una bóveda, ¿no? Porque es una sucesión de arcos juntos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese arco lo agarro como que con un hilito de la parte de la clave y lo hago girar así? ¿Qué se forma? Una cúpula. ¿Y dónde han visto esas cúpulas? Aquí ahorita hay por ahí un ejemplo. En la catedral, estas cúpulas corresponden a las naves laterales de la catedral, pero no deja de ser un arco, funciona exactamente igual que un arco, solo que aquí hay que verlo como una revolución de arcos, ¿no? Porque los estoy haciendo girar desde su centro. Y esto es bien novedoso, porque en catedral fue el primer edificio grande donde se empezó a usar este sistema, que es esta cúpula que así que como breviario se llama cúpula de pañuelo o cúpula vaída o bóveda de pañuelo o bóveda vaída, como le quieran llamar. Y adivinen qué, pues la gente que aprendió este sistema, que se acuerdan que les dije que venían de otros lugares de la misma ciudad, pues se lleva estos sistemas como conocimiento y los aplican allá. En otros lugares donde dimos curso hace poco, en el sur, este sistema está aplicado allá y de una forma maravillosa, que los voy a invitar también pues, para que vayan a verlo allá en Milpalta, porque inclusive hemos teorizado de que en Milpalta hay una innovación tecnológica, ¿no? Allá. Esto que ustedes ven acá es el esquema básico, ¿no? Tengo mi cúpula, tengo mis arcos, estos sí son arcos comunes y corrientes. Y para que yo pueda cerrar este espacio que queda entre la cúpula y este arco, me queda un triángulo, ¿ya lo vieron? Ese triángulo se llama pechina. Esta pechina está hecha de piedra también, pero no la dejo así arriba en la azotea. ¿Qué le hago? La relleno. Esta está relleno, ustedes ven aquí y van a ver si llegaron a subir a la cubierta cuando se podía aquí en la catedral, ven que está casi plana, pues es porque sí se pudieron hacer esos rellenos, sí se hicieron, de hecho eso es lo correcto, ¿no? Aunque no es lo que siempre se hace. Si van a Milpalta, pues ya van a ver por qué lo digo. Pero este es un sistema que, basado en el arco, se usó pues, en toda la arquitectura religiosa y tradicional. En Milpalta, ¿en qué ejemplos podemos ver este avance tecnológico que Específicamente en la Asunción, que es Villa Milpalta. También lo vi en San Pablo Ostotepec. Ahí están estos puntos, porque normalmente si buscan historiografía de España, porque acuérdense pues, que esto forzosamente llega a través de los españoles, les dicen, pues es que el sistema tiene que ser cubierto en las pechinas, ¿no? Porque el mismo peso hace que la carga que es lateral por la forma baje más que vertical. Ajá. Sí, porque la cúpula, al no ser recta, también echa cargas que laterales. Entonces el peso que yo pongo arriba de las pechinas y que cae arriba de la columna ayuda a que esas cargas laterales bajen más vertical. Por eso es que siempre se tiene que poner, pero ya van a ver que no siempre, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. La diferencia entre la cojamón y la ¿Entre las qué? La cojamón y la Ah, qué pregunta tan interesante. La diferencia es la posición respecto al eje principal de la nave. O sea, ya vieron que aquí puse una línea punteada. Bueno, esa línea punteada es como si yo parara aquí una personita y estuviera viendo hacia el altar, ¿no? El arco fajón sería el arco que va atravesado al espacio, ¿no? Que el espacio es un espacio como que recto, profundo, ¿no? Y el arco, no es cierto. Ajá, el arco fajón es ese. Y el arco formero sería el arco que va paralelo al eje principal de la nave. O sea, el arco sobre que va el muro, ¿no? El muro de descarga. Básicamente a eso se refiere esa diferencia. ¿El qué, perdón? La iglesia de
Es que la iglesia de Coyoacán, no sé si lo sabían, pero está reformada. Reformada me refiero a remodelada en los años 30 del siglo XX. Antes la iglesia de Coyoacán era era un templo de 3 naves. Tenía una nave chiquita que tenía arcos, fajones y formeros, ¿no? Luego tenía su nave central y luego tenía una nave más chiquita que es lateral. Cuando llegaron los franciscanos en el 30, destruyeron eso y reconstruyeron el cubierto, que ya es de acero. De hecho, si ven más van a ver que tiene una liga de acero arriba para librar todo ese espacio, porque es un espacio muy grande, era importante. O sea, con métodos tradicionales no se podría cubrir un espacio así de grande, pero eso ya es moderno. ¿Quieren ver un vestigio de eso en Coyoacán? Pues vean el coro. El coro sí tiene todavía esas vigas originarias antes de la intervención de los franciscanos. Precisamente en Coyoacán. ¿Quieren otro ejemplo de estas cúpulas? En Tlatelolco. En Santiago Tlatelolco tienen este sistema y es franciscano. De hecho, las Tlatelolco son las primeras que se hicieron. Como dato curioso. Son las primeras que se hicieron y que se terminaron. Porque ven que está aquí el Museo de las Constituciones de la UNAM. Bueno, ahí se empezó a hacer la primera, pero no se acabó. Los franciscanos en Tlatelolco fueron quienes los empezaron y quienes los terminaron. Y estoy hablando 1603, 1607. ¿Y saben en catedral hasta cuándo se fueron estas? Hasta 1636. Para que vean que los frailes ya sabían lo que hacían. Y la gente de aquí también.